No siempre es el caos el que nos pone a prueba. A veces, es el impulso silencioso de querer controlarlo todo. Queremos anticiparnos a cada desenlace, predecir reacciones, forzar el rumbo de las cosas. Nos aferramos al futuro como si soltarlo significara perderlo todo. Pero cuanto más apretamos, más nos resistimos al fluir natural de la existencia. Y es ahí cuando aparece la frustración, el cansancio, la desconexión. No porque la vida sea cruel, sino porque no estamos danzando con su ritmo. Si alguna vez te has preguntado cómo mejorar tu vida desde adentro hacia afuera, este vídeo es para ti. Quédate hasta el final porque te compartiré un hábito clave que transforma por completo tu forma de relacionarte. Y si te gusta este tipo de contenido, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de ellos. Desde la sabiduría budista se nos recuerda una verdad sutil. El apego genera sufrimiento. No se trata de renunciar al camino, sino de caminarlo con más confianza que control. Soltar no es rendirse, es confiar. Es reconocer que no necesitamos tener todas las respuestas para sentirnos seguros. Cuando dejamos de exigirle a la vida que se ajusta a nuestros planes y abrimos espacio a lo inesperado, algo cambia. Lo que antes parecía esfuerzo, se convierte en fluidez. Lo que antes se sentía pesado, se aligera. Y es que tu energía, más que tus palabras o tus metas, es el verdadero mensaje que emites al universo. El mundo responde a cómo respiras, cómo te mueves, cómo habitas cada instante. No se trata de hacer más. Se trata de vibrar en coherencia con lo que deseas atraer. En lugar de preguntarte ¿cómo lo consigo?, quizás la verdadera pregunta sea ¿qué estoy proyectando? Ansiedad, miedo, duda o paz, gratitud, aceptación. La vibración no miente. Y la vida responde, siempre, con la misma suavidad o resistencia que tú le ofreces. Cuanto más confías, más se alinea. Cuanto más fuerzas, más se bloquea. El hábito más transformador no es planear con perfección, sino aprender a soltar con presencia, a actuar sin apego, a moverse con intención, pero también con apertura. Porque la verdad es esta, hay cosas que solo llegan cuando dejamos de perseguirlas. Y muchas veces, el mayor acto de poder es simplemente soltar. Hoy exploraremos 10 lecciones que te ayudarán a confiar en lo que te tiene la vida preparado. 1. El control es una ilusión que agota. Desde niños nos enseñaron que controlar es sinónimo de éxito. Que quien lo tiene todo planeado, bajo dominio y en orden, es más inteligente, más seguro, más valioso. Nos educaron para anticiparnos al error, para calcular cada paso, para construir una vida previsible. Y así crecimos, elaborando listas, diseñando rutinas, colocando metas con fechas exactas, intentando cerrar todas las puertas al azar. En apariencia, eso nos da tranquilidad. Pero por dentro, muchas veces nos vuelve esclavos de una expectativa imposible, la de tenerlo todo bajo control. Sin darnos cuenta, comenzamos a vivir con una tensión silenciosa, como si cargáramos un edificio entero sobre los hombros, con miedo constante a que se derrumbe si aflojamos un solo detalle. Vivimos sosteniendo, planeando, corrigiendo, exigiendo, como si el valor de nuestra vida dependiera de no cometer errores, de prever cada desvío, de dominar cada resultado. Pero esa forma de vivir, aunque esté socialmente aprobada y hasta premiada, no trae paz. Al contrario, genera ansiedad, cansancio, una sensación permanente de que nunca es suficiente, porque la realidad no obedece a nuestros planes. La vida es movimiento, cambio, sorpresa, y cuanto más intentamos controlarla, más nos desgastamos. El control constante no es una señal de fuerza, sino muchas veces de miedo. Miedo a perder, a fallar, a no ser capaces de enfrentar lo desconocido. Miedo a que si no lo gestionamos todo, la vida se nos escape de las manos. Pero lo que no nos dijeron es que muchas veces es al soltar el control cuando realmente comenzamos a vivir. La seguridad real no proviene de que todo salga como queremos, sino de la confianza en nuestra capacidad de responder a lo que venga, aunque no lo hayamos planeado. Y esa confianza no se construye con rigidez, sino con presencia, con apertura, con flexibilidad. Cuando dejamos de exigirnos dominarlo todo, aparece algo nuevo, el alivio. La posibilidad de respirar más hondo, de estar más disponibles para el momento presente, de conectar con la vida tal como es, no como queríamos que fuera. Y en esa rendición consciente, encontramos una paz que el control nunca pudo darnos. Cuando tratamos de que todo encaje exactamente como lo imaginamos, sufrimos cada desviación como si fuera un fracaso. Nos tensamos, nos frustramos, nos agotamos tratando de moldear la realidad según nuestros deseos.
Sin embargo, la vida no es una fórmula predecible. Es un río, no una carretera. Tiene sus propios ritmos, curvas, detenciones y misterios. Y aquí es donde aparece una de las lecciones más profundas. La verdadera libertad no viene de controlar todo lo que sucede, sino de aprender a confiar. Confiar en que hay una inteligencia más grande guiando el proceso. Confiar en que no todo depende de ti. Confiar en que incluso cuando las cosas no salen como esperabas, están sucediendo como deben. Soltar ese impulso de querer manejarlo todo no significa renunciar a la responsabilidad o dejar de actuar. Significa dejar de resistirse al flujo natural de la vida. Es comprender que hay cosas que no puedes prever, que hay caminos que solo se revelan cuando caminas sin certezas, y que a veces, lo que hoy parece un desvío, mañana se revela como mejor destino. Vivir con menos control y más confianza no te hace débil. Te hace más liviano, más abierto, más presente. Te permite respirar con mayor profundidad y responder a la vida desde un lugar de calma, no de urgencia. Porque cuando dejas de cargar con la necesidad de manejar cada detalle, comienzas a vivir con una paz que no depende de lo que pasa afuera. Empiezas a habitar el momento tal como es, y descubres que en ese espacio hay más libertad de la que jamás imaginaste. 2. La paz no depende del entorno, sino de tu vibración interna. La calma que buscas afuera se cultiva adentro. Tu estado interior es el que define cómo experimentas el mundo. Vivimos con la idea de que la serenidad se encuentra en condiciones perfectas. Un trabajo estable, relaciones armónicas, un día sin sobresaltos. Así, pasamos la vida ajustando variables externas, convencidos de que si logramos la combinación exacta, la música adecuada, la temperatura justa, el silencio absoluto, aparecerá la paz que anhelamos. Pero la realidad es otra. Lo externo puede inspirar momentos de alivio, nunca una calma duradera. Tan pronto cambien las circunstancias, esa aparente tranquilidad se desvanece como neblina al amanecer. No se encuentra en los lugares silenciosos, ni en las condiciones perfectas, ni en la ausencia de conflicto. Nace en un espacio íntimo y sagrado, donde nadie más puede entrar. Tu mente, tu corazón, tu respiración. Es allí, en ese rincón silencioso del ser, donde se moldea la forma en que percibes el mundo. Porque no son los eventos externos los que determinan tu paz, sino el lente interno con el que los miras. Dos personas pueden enfrentar exactamente la misma situación. Un atasco en la carretera, una palabra hiriente, una tormenta imprevista. Y sin embargo, cada una vive una experiencia completamente distinta. Una se llena de ira, impaciencia, juicio. La otra respira, suelta, acepta lo que es sin perder su centro. ¿Qué crea esa diferencia tan grande? El diálogo interno, el tono con el que te hablas, las historias que eliges contar dentro de ti, la manera en que interpretas lo que ocurre. Tu mente puede ser tu refugio o tu prisión. Puede alimentar pensamientos que te calman o narrativas que te atormentan. Y por eso, cultivar serenidad no es un acto pasivo, sino una práctica profunda de atención consciente. De observar qué surge en ti cuando algo no sale como esperabas. De escuchar tus reacciones sin juzgarlas. De volver, una y otra vez, al ancla suave de la respiración. Allí, en esa pausa silenciosa entre estímulo y respuesta, se abre el verdadero poder. El de elegir cómo quieres vivir la experiencia que tienes delante. No desde la reacción automática, sino desde la presencia que observa, comprende y transforma. Porque la paz no es la ausencia de caos. Es la claridad que se mantiene incluso en medio del caos. Y esa claridad se cultiva dentro, en ese territorio invisible donde solo tú puedes entrar, y desde donde puedes aprender a ver el mundo con nuevos ojos. Cultivar la calma implica regresar a ese centro una y otra vez. No es pasividad, es una práctica consciente. Detenerse, inhalar profundo, observar los propios pensamientos sin identificarse con ellos, permitir que las emociones se expresen sin que gobiernen nuestras acciones. Con el tiempo, descubres que el ruido externo es un reflejo difuso si el silencio dentro de ti está firme. La tormenta puede rugir, pero tú te vuelves el puerto seguro. Cuando tu estado interno está arraigado en la quietud, todo afuera encuentra su justa proporción. Los problemas siguen existiendo, pero ya no te definen. Las opiniones ajenas dejan de sacudirte. La incertidumbre pierde su filo. Esa serenidad no solo mejora tu bienestar, irradia hacia quienes te rodean, creando un campo de influencia donde otros también respiran más suave. Por eso, en lugar de perseguir circunstancias ideales, vuelve la atención hacia adentro. Nutre tu práctica, meditación, escritura, caminatas conscientes, gratitud, y haz de tu mente un espacio habitable.
Porque el mundo que ves no es más que un eco del mundo que llevas dentro. Y cuando el interior se llena de paz, la realidad exterior, aun con sus luces y sombras, comienza a verse con una claridad serena y luminosa. 3. Soltar no es rendirse, es confiar. Soltar control no significa pasividad, sino una entrega consciente a una sabiduría mayor que tú. A menudo confundimos soltar con rendirse, como si dejar de controlar implicara abandonar, desistir o dejar de importar. Pero hay una gran diferencia entre pasividad y entrega. Pasividad es desconexión, es indiferencia, es renunciar a tu poder interior. En cambio, la entrega verdadera es un acto de confianza profunda, un gesto de humildad espiritual ante lo que no puedes comprender del todo, pero que intuyes como inteligente necesario. No se trata de cruzarse de brazos ni de dejar que la vida suceda sin nosotros. Tampoco significa resignarse, ni caer en la pasividad disfrazada de espiritualidad. Soltar el control es, más bien, un cambio de raíz en la intención. Dejar de movernos desde el miedo, la ansiedad o la necesidad de que todo sea exactamente como queremos, y comenzar a actuar desde la presencia, la apertura y la confianza. El impulso de controlar nace del temor, temor al error, al caos, a lo desconocido. Creemos que si no tomamos el mando absoluto, todo puede salir mal. Entonces planificamos en exceso, anticipamos todos los escenarios posibles, nos aferramos a resultados específicos. Y en ese intento de protegernos, nos tensamos, nos agotamos y muchas veces perdemos el flujo natural de la vida. Pero existe otro modo de caminar, uno en el que sigues eligiendo. Sí, sigues actuando, sigues tomando decisiones, pero sin esa rigidez que exige que todo encaje según tus planes. Es una forma de estar en la vida con dirección, pero sin apego, con claridad, pero sin dureza, con intención, pero sin la ilusión de que tú lo controlas todo. Cuando sueltas el control, reconoces que hay fuerzas en juego más grandes que tu voluntad, que la vida tiene ritmos, curvas y enseñanzas que no siempre puedes anticipar, que hay sabiduría en lo inesperado, incluso si en el momento parece confuso o incómodo. Soltar el control es, en realidad, un acto profundo de confianza. Confiar en ti, en tu capacidad de responder con conciencia a lo que venga. Y confiar en la vida, en que incluso los desvíos pueden estar llevándote justo donde necesitas ir, aunque no se parezca al plan original. Y entonces, algo cambia. Ya no vives con el corazón apretado por la urgencia de que todo salga bien. Empiezas a respirar más hondo, a mirar con más presencia, a avanzar con más liviandad. Te permites fluir sin perderte. Te permites guiarte sin imponerte. Te permites vivir, no como un tirano del destino, sino como un aliado consciente del misterio. Porque a veces, lo que parece no encajar es justamente lo que viene a enseñarte a confiar más allá de lo que comprendes. Y eso también es sabiduría. Cuando soltamos el control, dejamos de pelearnos con la vida. Dejamos de resistir lo que es. Y en ese acto, no nos volvemos débiles, nos volvemos más disponibles, más abiertos a lo que la existencia nos quiere mostrar, más receptivos a lo que emerge cuando no estamos interfiriendo desde el ego. Hay una sabiduría silenciosa que atraviesa todo. Llámala universo, destino, energía o simplemente vida. Esa inteligencia sabe guiarte, pero solo cuando no estás tapando su voz con tus propias exigencias. La entrega consciente consiste en escucharla, en moverte en sintonía con ella, aunque el mapa no esté del todo claro. Soltar el control no es cerrarte los sueños ni a la acción. Es tener la valentía de avanzar sin garantías, con el corazón en paz y los ojos abiertos. Es confiar en que no necesitas tener todas las respuestas ahora para estar en el lugar correcto. Es permitir que algo más grande que tú te sostenga mientras tú das los pasos con presencia y claridad. Y cuando lo haces, la vida empieza a revelarse no como un problema a resolver, sino como una danza, a veces guiada por ti, a veces guiada por algo más, pero siempre en movimiento, siempre con sentido. 4. El universo responde a tu energía, no a tus palabras. No es lo que dices ni lo que haces lo que crea realidad, sino lo que vivas desde el fondo de tu ser. Vivimos en un mundo que valora las palabras y las acciones visibles. Se nos enseña que decir lo correcto y hacer lo correcto es suficiente para crear resultados. Pero hay algo más profundo, más sutil, más poderoso que todo eso. Tu vibración interna. Esa frecuencia silenciosa que no se ve ni se escucha, pero que lo impregna todo. Puedes hablar de amor, pero si por dentro vibras desde el miedo, es el miedo lo que proyectas. Puedes ayudar a otros, pero si lo haces desde la necesidad de aprobación o desde la culpa, esa energía se siente, aunque nadie diga una palabra.
El universo no responde a las apariencias ni a las intenciones declaradas. Responde a lo que emana desde tu centro más auténtico. Tu vibración es el lenguaje de tu alma. No necesita traducción ni argumentos. Es un mensaje constante que se transmite a través de tu presencia, tu mirada, tu respiración, tu forma de habitar cada instante. Es la coherencia o la disonancia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Por eso, cuando algo no fluye en tu vida, no siempre se trata de hacer más o decir algo distinto. A veces se trata de mirar dentro y preguntarte, ¿desde dónde estoy vibrando? ¿Desde la escasez o desde la abundancia? ¿Desde la prisa o desde la presencia? ¿Desde la desconfianza o desde el amor? Todo lo que atraes a tu vida está resonando con tu frecuencia interna. Y esa frecuencia no se ajusta con frases positivas vacías, sino con una transformación real de tu estado interno. No se trata de aparentar calma, sino de cultivar paz. No se trata de fingir gratitud, sino de sentirla profundamente. No se trata de repetir afirmaciones, sino de encarnar lo que dices. Porque cuando lo que vibra dentro de ti está alineado con lo que anhelas, la vida lo siente y responde. El verdadero cambio ocurre cuando lo que emites sin palabras refleja la verdad de tu corazón. No necesitas convencer al mundo de nada. Solo necesitas ser la vibración de lo que quieres recibir. 5. Aferrarte a los resultados te aleja del presente. No es lo que dices ni lo que haces lo que crea realidad, sino lo que vibras desde el fondo de tu ser. Vivimos en un mundo que valora las palabras y las acciones visibles. Se nos enseña que decir lo correcto y hacer lo correcto es suficiente para crear resultados. Pero hay algo más profundo, más sutil, más poderoso que todo eso. Tu vibración interna. Esa frecuencia silenciosa que no se ve ni se escucha, pero que lo impregna todo. Puedes hablar de amor, pero si por dentro vibras desde el miedo, es el miedo lo que proyectas. Puedes ayudar a otros, pero si lo haces desde la necesidad de aprobación o desde la culpa, esa energía se siente, aunque nadie diga una palabra. El universo no responde a las apariencias ni a las intenciones declaradas. Responde a lo que emana desde tu centro más auténtico. Tu vibración es el lenguaje de tu alma. No necesita traducción ni argumentos. Es un mensaje constante que se transmite a través de tu presencia, tu mirada, tu respiración, tu forma de habitar cada instante. Es la coherencia o la disonancia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Por eso, cuando algo no fluye en tu vida, no siempre se trata de hacer más o decir algo distinto. A veces se trata de mirar dentro y preguntarte, ¿desde dónde estoy vibrando? ¿Desde la escasez o desde la abundancia? ¿Desde la prisa o desde la presencia? ¿Desde la desconfianza o desde el amor? Todo lo que atraes a tu vida está resonando con tu frecuencia interna. Y esa frecuencia no se ajusta con frases positivas vacías, sino con una transformación real de tu estado interno. No se trata de aparentar calma, sino de cultivar paz. No se trata de fingir gratitud, sino de sentirla profundamente. No se trata de repetir afirmaciones, sino de encarnar lo que dices. Porque cuando lo que vibra dentro de ti está alineado con lo que anhelas, la vida lo siente y responde. El verdadero cambio ocurre cuando lo que emites sin palabras refleja la verdad de tu corazón. No necesitas convencer al mundo de nada. Solo necesitas ser la vibración de lo que quieres recibir. 6. Tu estado emocional es tu verdadera oración. Cada pensamiento, emoción y creencia que sostienes emite una frecuencia que moldea tu experiencia. Nada de lo que piensas o sientes es neutro. Aunque no lo veas, cada pensamiento que repites, cada emoción que albergas, ya sea consciente o no, y cada creencia que has aceptado como verdad, está generando una vibración específica. Y esa vibración actúa como una señal silenciosa que se extiende hacia afuera y da forma a cómo experimentas tu vida. No se trata de magia. Es coherencia energética. Tus estados internos son como una antena, emiten y atraen. Si vives sumido en pensamientos de carencia, aún rodeado de abundancia, verás escasez. Si sostienes emociones de gratitud, incluso en tiempos difíciles, tu experiencia se teñirá de sentido, apertura y esperanza. Muchas veces intentamos cambiar lo externo sin tocar la raíz interna. Hacemos listas, reorganizamos agendas, tomamos decisiones, pero nada se transforma de verdad hasta que miramos con honestidad el contenido energético que estamos sosteniendo por dentro. Porque es ahí donde todo comienza. Lo que crees acerca de ti, de los demás y de la vida misma no solo influye en cómo interpretas la realidad, la moldea. Si crees que el mundo es un lugar hostil, vivirás a la defensiva. Si sientes que no eres suficiente, buscarás validación constante. Pero si cultivas pensamientos de paz,
emociones de apertura y creencias que afirmen tu valor y conexión con la vida, entonces tu experiencia cambia. No porque el mundo se vuelva perfecto, sino porque ya no estás filtrando la realidad a través del miedo o la separación. La vibración no se imposta, se cultiva. No puedes fingir confianza mientras sostienes pensamientos de duda. No puedes atraer armonía si tu diálogo interno está lleno de juicio. Pero sí puedes transformar todo eso con conciencia. Puedes observar, sentir, cuestionar lo que cargas y poco a poco liberar lo que ya no te sirve. Y es ahí donde ocurre el cambio profundo, cuando decides ser el guardián de tu frecuencia, no solo el espectador de tus circunstancias. Porque la vida responde lo que eres, no solo lo que deseas. Y lo que eres se define por lo que sostienes internamente, momento a momento. 7. El esfuerzo sin conexión interior es vacío. En esta época donde se valora la productividad por encima del bienestar, pareciera que el valor de una persona se mide por cuánto hace, cuánto produce, cuán ocupado está. Llenamos nuestras agendas, multiplicamos tareas, corremos de un lado a otro como si la velocidad nos acercara a la realización. Pero, ¿cuántas veces al final del día, a pesar de todo lo hecho, seguimos sintiéndonos vacíos? Hacer mucho no siempre es señal de avance. A veces es solo una forma disfrazada de evasión. Hacer por inercia. Hacer por miedo de detenerse. Hacer para no escuchar el silencio interior que nos confronta. Pero la plenitud, esa sensación de estar verdaderamente vivos y en paz, no proviene del exceso de acción, sino de la calidad con la que actuamos. Actuar con claridad significa saber por qué haces lo que haces, desde qué intención te mueves. Es actuar desde la conciencia, no desde la ansiedad. Con calma, porque sabes que lo que es para ti no requiere lucha constante, sino presencia. Con coherencia, porque tus acciones reflejan tus valores y no una necesidad de complacer o demostrar algo. Puedes hacer menos y lograr más. Puedes moverte con suavidad y aún así dejar huella. Puedes trabajar, amar, crear, sin que eso te consuma, si todo parte desde un estado interno alineado. Porque cuando estás centrado, cada paso que das lleva el peso exacto de tu verdad. En cambio, cuando haces mucho desde la prisa, el desorden o la necesidad de control, todo se vuelve fragmentado. Nada llena, nada alcanza. La mente corre, pero el alma se queda atrás. Las enseñanzas más profundas nos invitan a otro ritmo, uno en el que menos es más, y en el que el hacer nace del ser. Un ritmo donde no necesitas demostrar tu valor a través de la productividad, sino recordarlo a través de la presencia. Así, en lugar de saturarte de tareas, pregúntate, ¿esto nace desde la claridad o desde el miedo? ¿Estoy actuando desde la paz o desde la presión? Porque lo que haces importa. Sí, pero desde donde lo haces, lo cambia todo. 8. La vida no se fuerza, se acompaña. Pasamos gran parte de nuestra vida resistiendo lo que es. Rechazamos lo inesperado, peleamos contra la incomodidad, nos aferramos a cómo deberían ser las cosas. Y en esa lucha silenciosa, muchas veces inconsciente, se nos escapa la energía, se nos tensa el cuerpo, se endurece el corazón. Todo lo que no se ajusta a nuestras expectativas lo vivimos como error, amenaza o injusticia. Pero la vida no está diseñada para seguir siempre el mapa que trazamos. Tiene sus propias formas, sus propios ritmos, sus propias maneras de enseñarnos. A veces, lo que se cae era lo que más necesitaba derrumbarse. A veces, lo que se retrasa era lo que aún no estábamos listos para sostener. Y en lugar de preguntarnos por qué todo se complica, podríamos empezar a preguntarnos, ¿qué me está mostrando esto? ¿Qué parte de mí está siendo invitada a crecer, a soltar, a confiar? Fluir no significa resignarse. Significa estar presente, disponible, receptivo. Es dejar imponerle a la vida lo que crees que debe ser, para empezar a caminar con ella, no contra ella. Es reconocer que hay una sabiduría más amplia que está operando, incluso cuando tu mente no la comprende todavía. Cuando dejas de luchar contra lo que ocurre, te alineas con lo que está sucediendo. Y desde esa alineación, aparecen caminos que antes no veías. Se disuelven resistencias, se abren puertas, se suavizan las cargas. La vida, entonces, deja de sentirse como una serie de obstáculos y comienza a mostrarse como una corriente que te sostiene, que te guía, que colabora contigo. Esa es la diferencia entre vivir desde el ego o desde el alma. El ego se aferra, se defiende, necesita controlar. El alma escucha, observa, se adapta, no porque sea débil, sino porque confía en que todo lo que ocurre puede ser parte del camino. Cuando eliges fluir con lo que la vida trae, incluso si no lo entiendes del todo,
Te das permiso para vivir con menos tensión y más sabiduría. Y en ese espacio, la vida deja de parecer una enemiga que hay que conquistar, y se convierte en una aliada amorosa que te acompaña. 9. La ansiedad es ruido. La presencia, una guía. En el silencio interno aparecen respuestas, sin necesidad de buscarlas desesperadamente. Vivimos en una era de exceso. Exceso de información, de estímulos, de ruido. Y sin darnos cuenta, ese ruido externo se vuelve el reflejo de nuestro ruido interno. Cuando surge una duda, una decisión por tomar, o un momento de confusión, nuestra reacción inmediata suele ser mirar hacia afuera. Abrimos el navegador, consultamos redes, buscamos consejos, pedimos opiniones, leemos libros, escuchamos voces ajenas esperando que alguna de ellas contenga la respuesta que estamos buscando. Nos han enseñado que más información equivale a más claridad. Pero la verdad es que, en muchos casos, ocurre lo contrario. Cuanto más buscamos, más nos perdemos. Cuantas más opiniones recolectamos, más nos fragmentamos. Terminamos agotados, saturados, sin saber cuál camino seguir, como si estuviéramos parados frente a un mar de voces y ninguna fuera la nuestra. Este exceso externo refleja una desconexión interna. Hemos olvidado cómo escuchar, no a los demás, sino a nosotros mismos. Hemos perdido la confianza en nuestra propia guía, en esa voz silenciosa que no grita, pero que sabe. Esa voz no necesita pruebas ni justificaciones. Necesita espacio, presencia y silencio. La sabiduría no siempre se encuentra en lo nuevo, en lo complejo o en lo múltiple. A menudo, la claridad brota de lo simple, de pausar, de cerrar los ojos, de volver al cuerpo, a la respiración, a la hora, de dejar de acumular y comenzar a sentir. No está mal buscar apoyo o información. El problema es cuando lo hacemos desconectados de nosotros mismos. Cuando reemplazamos la intuición con la opinión, cuando priorizamos lo inmediato sobre lo verdadero. Entonces, no importa cuánto sepamos, seguimos sintiéndonos perdidos. La claridad no siempre llega por saber más, sino por limpiar el ruido. No por llenar la mente, sino por calmarla. Y en esa calma, lo esencial se revela sin esfuerzo. No como una voz que se impone, sino como una comprensión tranquila que brota desde adentro. Porque a veces, lo que más necesitamos no es una respuesta nueva, sino el valor de confiar en la que ya vive dentro de nosotros, esperando ser escuchada. Y es que las respuestas más profundas no vienen del ruido, vienen del silencio. No del esfuerzo mental, sino del espacio interior. Hay una sabiduría que no se activa con presión, sino con quietud. Un saber interno que no puede ser forzado, solo escuchado. Cuando la mente se aquieta, el alma habla. Cuando dejas de correr tras respuestas, muchas veces ellas llegan por sí solas, como una brisa suave, como una comprensión repentina que no necesita explicación. Y no es magia, es presencia. Es volver al centro, al corazón, al momento presente sin exigir que algo ocurra, solo estando ahí, plenamente. En ese espacio silencioso, las emociones se asientan, los pensamientos pierden su urgencia y lo esencial comienza a emerger con claridad. A veces no llega una solución inmediata, pero sí una certeza tranquila, una dirección intuitiva, una sensación de esto es lo correcto para mí ahora. El silencio no es vacío, es fértil. Es el terreno donde germinan las comprensiones más honestas y las decisiones más alineadas. Pero para llegar ahí, hay que detenerse, respirar, soltar la necesidad de saberlo todo ya, confiar en que dentro de ti hay una inteligencia que sabe, que ha estado siempre esperando que le hagas espacio. La desesperación busca afuera. La sabiduría se cultiva dentro. Y cuanto más silencio interno eres capaz de sostener, más claridad comienzas a recibir, sin forzar, sin apresurar, sin depender del mundo externo. Solo tú, contigo, en calma, en conexión, en escucha profunda. 10. Lo que persigues desde la carencia, se aleja. Lo que atraes desde la plenitud, llega. No eres un imán por cuanto deseas algo, sino por cuanto ya vives en sintonía con ello. El deseo, por sí solo, no es suficiente. Puedes querer algo con intensidad, repetirlo 1000 veces, visualizarlo cada día. Pero si tu estado interno vibra en carencia, lo que proyectas no es el deseo, sino la ausencia de lo deseado. Muchas veces creemos que el universo responde al volumen de nuestro anhelo, como si bastara con querer algo con todas nuestras fuerzas para atraerlo. Pero la vida no escucha tus ganas, escucha tu frecuencia. No lo que dices que deseas, sino desde donde lo deseas.
Puedes desear abundancia, pero si por dentro vives en escasez, en miedo, en duda constante, eso es lo que estás emitiendo. Puedes desear amor, pero si no te amas, si te sientes roto, si vives esperando que otro te complete, tu vibración no es apertura, es necesidad. Y la necesidad, aunque grite, no atrae desde la plenitud, sino desde la falta. Eres un imán, sí, pero no por la intensidad de tu deseo, sino por la coherencia entre lo que anhelas y cómo ya lo estás viviendo dentro de ti. ¿Quieres paz? Sé paz. ¿Quieres libertad? Vive como alguien que ya no está atado al miedo. ¿Quieres prosperidad? Empieza por agradecer lo que ya tienes con profunda sinceridad. La verdadera atracción ocurre cuando te conviertes en la frecuencia de lo que deseas. Cuando tu mente, tu cuerpo, tus emociones y tu energía están alineados con eso que anhelas, no desde la espera ansiosa, sino desde la certeza tranquila de que ya lo estás cultivando, de que ya estás en el camino. La vida no responde al vacío que clama, sino a la plenitud que se expande. Cuanto más vives en coherencia con lo que sueñas, más natural se vuelve que eso llegue a ti. No como algo que persigues, sino como algo que reconoces, porque ya vibraba dentro de ti. No se trata de fingir. Se trata de encarnar, de ser, desde ahora, esa versión tuya que ya está en sintonía con lo que desea. Porque cuando tú cambias por dentro, el mundo cambia contigo. No como reacción, sino como reflejo. ¿Cuál fue el momento que más te impactó? ¿Qué enseñanza te llevas contigo? Te invito a dejar tus pensamientos en los comentarios. Hablemos, compartamos y sigamos creciendo juntos. Asterisco: si este contenido te ha sido útil o te ha inspirado, considera suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos pasos en este camino de sabiduría. Sigamos construyendo juntos una vida con sentido, calma y propósito. Hasta la próxima.